¿cuál es el problema que ve hoy en día en la crianza y en el aprendizaje? Yo pienso que el mayor problema es la separación de los padres. Es decir, hay muchos niños, en España la gran mayoría, que desde muy pequeñitos, desde 4, 6, 8 meses, pasan la mayor parte del día separados de sus padres. Algunos tienen la suerte de que los cuidan los abuelos y otros pues tienen que ir a la guardería. ¿Cómo influye este cambio en la vida de los niños? A ver, los niños necesitan estar con sus padres. Un niño establece un vínculo afectivo muy fuerte con una persona que habitualmente es su madre y lo pasa muy mal cuando se separa de esa persona. Lo pasa tanto peor cuanto más pequeño es y cuantas más horas seguidas está separado de esa persona. Entonces los niños pues sencillamente no están a gusto, se quedan en la guardería llorando cuando a los 4 años irían a la escuela contentísimos porque saben que allí van a dibujar y a pasárselo bien, pero los niños de menos de 3 años normalmente no se lo pasan nada bien separados de su familia. Y eso está repercutiendo pues en su forma de ser, en su educación. Una institución no puede educar a los niños tan bien como una familia. Y mucho menos cuando la legislación en España permite 8 niños por cuidadora en las guarderías, 8 niños menores de 1 año, porque mayores de 1 año me parece que ya permite 12. En otros países solo se permiten 3 o 4 niños por cuidadora. ¿Cómo repercute en la infancia, la adolescencia y la adultez el hecho de que no se pase tiempo con los padres? Es difícil conocer cuáles son exactamente las repercusiones a largo plazo, porque claro, haría falta estudios científicos bien hechos y estudios muy prolongados para ver a largo plazo lo que ocurre y podría haber otros muchos factores que están influyendo. En varios estudios he encontrado que los niños con 6, 10 años que han estado más tiempo en la guardería y han empezado más pequeñitos son los que muestran más agresividad con sus compañeros y peor comportamiento en las escuelas. Resultados a más largo plazo, pues no sé si habrá, pero se nos había dicho que los niños yendo a la guardería espabilarían y se harían independientes, y lo cierto es que al menos en España las actuales generaciones de adolescentes y de jóvenes, que son precisamente los que empezaron a ir a la guardería, parece que son los que más tardan en independizarse, los que más tardan en separarse de sus padres. Es decir, que como mínimo positivo para su independencia parece que no ha sido, y no sabemos si incluso negativos, y tal vez lo que ocurre es que los adolescentes tienen que buscar aquella atención de su madre que no consiguieron cuando eran niños y tenían la edad adecuada para pedirle. ¿Qué otras faltas o errores se cometen desde la crianza en el hogar durante el crecimiento, fruto de nuestras creencias y costumbres? Sí, a ver, desde luego, los padres, pues hay cosas que se pueden hacer bien, que se pueden hacer mal, que se pueden hacer medio y creo que lo principal es el tiempo, de todas maneras. Es decir, pienso que los seres humanos somos capaces de criar a nuestros hijos bastante bien basándonos solamente en nuestro instinto. De hecho, los animales pues simplemente tienen el instinto para criar a sus hijos y cada especie lo hace como lo tiene que hacer. Lo que pasa es que el instinto de los padres, de las madres para cuidar a sus hijos necesita un desencadenante. El instinto se manifiesta cuando estamos suficiente de tiempo con los niños como para comprenderlos. Los padres que están muchas horas con sus hijos se sienten seguros y más o menos pues saben qué hacer, y quizá no lo hagan todo perfecto como para ganarse el premio Nobel de paternidad, pero lo hacen suficientemente bien, como lo han hecho durante millones de años. Y sin embargo vemos que ahora estos padres que pasan muy pocas horas al día con sus hijos, parece como que el instinto les falla, como que se sienten perdidos. Nunca antes había habido tantos libros explicando cómo cuidar a tus hijos, y tantos padres comprando y leyendo tantos padres comprando y leyendo libros, Antes, en vez de leer al libro, leías a tu hijo, lo mirabas, lo escuchabas y lo entendías. Ahora parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional,
Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme y que como a fin y al cabo probablemente no lo acabaré de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden criar bien a los hijos son los padres. Desde la escuela, ¿cuáles son los problemas que se presentan en el desarrollo de los niños? Bueno, en la escuela, en los primeros años hay demasiados niños, demasiado tiempo. Es decir, pienso que se tendría que buscar la manera de que los niños no necesitasen ir a la escuela hasta al menos los 3 años y que fuera una cosa absolutamente excepcional. Pero los vemos durante años, bebés muy pequeños, hacinados en clases, 8 niños con una sola persona que les cuida. Y en la escuela de los niños mayores, al menos en España, parece que han disminuido mucho los contenidos académicos. Es decir, se ha puesto de moda no enseñarles a los niños conocimientos, que no tenga que aprender cosas de memoria. Se ha dado un poco la teoría de que claro, que el mundo cambia tan rápido que lo que aprendes ahora luego ya no te va a servir. Y estamos viendo pues, que los jóvenes llegan a la universidad con niveles muy bajos de materias muy básicas. En el estudio PISA que compara los resultados de la educación en muchos países, habitualmente España es uno de los que peores resultados obtiene, y el país que mejores resultados obtiene todos los años es Finlandia, donde muy pocos niños van a la guardería y donde la escolarización normal empieza a los 7 años. ¿Qué tan importante es el trabajo con las emociones en la escuela? A ver, no creo... ya sé que esto suena muy mal, pero no creo que sea misión de la escuela ocuparse de las emociones de los niños o de su crecimiento como personas. Para eso está la familia. Es decir, la escuela está para lo que está. De formar a mi hijo como persona me encargo yo. Le envío a una escuela para que le enseñen matemáticas y química. Y lo triste es que la escuela está dejando lo que sabía hacer y hacía bien, parece que no lo hace, y ahora intenta hacer cosas que no son su misión y que tampoco las hace bien. No, la escuela no puede sustituir a la familia. Y de hecho, en otros casos lo tenemos muy claro. Por ejemplo, para un niño huérfano existen orfanatos, pero todo el mundo está de acuerdo en que es mucho mejor obtener una familia adoptiva y que es mucho mejor que el niño salga de la institución para poder estar con una familia que le cuide de verdad, porque estamos convencidos de que para un niño huérfano es mejor criarse con unos padres adoptivos, aunque no tengan título de nada, a criarse con psicólogos y enfermeras y pediatras. Pues si es mejor para los huérfanos, también es mejor para los que tienen padre. ¿Cuál es su opinión con respecto a los niños que son diagnosticados como hiperactivos o con déficit atencional? Bueno, seguro que existen niños con auténticos problemas neurológicos o psiquiátricos que de verdad se salen completamente fuera de lo normal. Pero hay muy pocos. Y lo que tenemos ahora es una auténtica epidemia, una moda. En algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para su supuesta hiperactividad. Entonces, una de dos, o los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta creer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así, o bien los niños son igual que antes y entonces ¿qué hemos hecho que ya no los aguantamos? Es decir, ¿cómo es que los maestros de hace un siglo podían tener a los niños en clase con una disciplina bastante aceptable y sin darles psicofármacos a ninguno, y los maestros de ahora necesitan sedar a los niños para poderles dar clase? No se entiende. ¿Cómo se trabaja el tema de las diferencias entre los niños? Considerando que se les enseña a todos por igual de forma homogénea,
¿Qué tan importante es reconocer la diversidad en cada uno? Sí, realmente es un problema porque cada vez se aceptan menos las diferencias entre niños. Eh, yo recuerdo cuando yo mismo era niño me ponían nota. Me ponían nota en los conocimientos y me ponían nota con un número. Hace unos 30 años las cosas empezaron a cambiar. Hubo una teoría de que los números son fríos e impersonales y que era mejor poner palabras, y entonces el 4 se convirtió en un insuficiente y el 3 en un muy deficiente. Y a mí me parece que es más doloroso para un niño que le digan que es muy deficiente a que le digan que tiene un 3. Y más adelante la cosa todavía se fue complicando. Es decir, ya no bastaba con poner dos palabras, se enviaban informes. Yo recibía de mis propios hijos largos informes de varias páginas diciendo si tenía 3 amigos o tenían 7, si preguntaban mucho a los profesores o preguntaban poco, si se mostraban participativos en clase o no se mostraban participativos. Páginas y páginas explicando cada detalle lo que había hecho el niño en el trimestre. Y cuando yo leía aquello pensaba, si a mí como médico el director del hospital enviase a mis padres o a mi esposa un informe mío diciendo si pregunto mucho al jefe de servicio o pregunto poco, si soy bueno en el trato con los pacientes, si me llevo bien con los compañeros, si soy ordenado en el comedor del hospital, yo me moría de vergüenza. ¿Cómo le podemos hacer esto a los niños? Entonces, esto ha acabado degenerando en un intento homogeneizador total, es decir, este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso, este niño habla poco, tendría que ser más hablador, este niño juega poco, tendría que jugar más, este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto, este niño se relaciona con todos, tendría que tener menos relaciones superficiales y buscar algunos amigos íntimos, este niño solo se habla con 3 amigos, tendría que abrirse un poco más al resto de la clase. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo. Y con los adultos no nos ocurre eso. Es decir, los adultos llevamos vidas muy distintas, tenemos trabajos muy distintos, hay adultos que se pasan 40 años, 8 horas al día sentados delante de la misma pesa y delante del mismo ordenador, y hay adultos que tan pronto están haciendo documentales en el Himalaya como en las selvas de Nueva Guinea. Y sin embargo, los dos tuvieron que estudiar en el mismo colegio. Los dos tuvieron que sentarse en el mismo pupitre, abrir el mismo libro por la misma página en el mismo momento. Es imposible que los niños sean todos tan iguales. ¿Qué implicancias tiene el juego y los elementos lúdicos en el aprendizaje? A ver, lo que llamamos juego, y ya está bien que le sigamos llamando juego, porque si no es peor todavía, es la actividad más importante que hacen los niños. Es decir, de las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos. Es decir, podemos pasar años y años sin necesitar saber para nada cuál es la capital de Hungría, y podemos pasar años y años sin hacer un solo logaritmo y ni siquiera una raíz cuadrada. Pero hay montones de cosas sin las cuales no podríamos vivir. Cosas como levantarse de una silla, para lo cual tienes que contraer o relajar varias docenas de músculos de una forma tan precisa que ni te quedas en la silla ni te caes al suelo, y que yo, siendo médico y habiendo estudiado anatomía, no sabría decir qué nombres tienen esos músculos ni cuáles son los que estoy contrayendo. Podemos coger un vaso de cristal con la fuerza justa para que ni se nos caiga ni se nos rompa, y llevárnoslo a la boca en la posición exacta para que no se nos caiga el agua por encima. Podemos caminar sin caernos. Todavía no han sido capaces los ingenieros de construir
un robot de 2 patas que camine sin caerse. Los robots tienen ruedas o tienen varias patas porque no podrían mantener el equilibrio. No solamente esos aprendizajes físicos, también aprendizajes sociales. Es decir, somos capaces de vivir en sociedad, somos capaces de saber a qué persona podemos darle una palmada en la espalda y a qué persona, en cambio, hay que tratar con deferencia. Y somos capaces de saber a quién podemos tutear o tratar de usted, delante de quién podemos decir una palabrota o delante de quién tenemos que hablar con sumo cuidado, a quién tenemos que ceder el paso o a quién no. Y todas esas cosas las saben hacer los niños antes de entrar en la escuela. Y son mucho más importantes que cualquiera de las cosas que van a aprender luego en la escuela. Porque podemos vivir sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con otras personas o sin saber caminar o sin saber usar herramientas. Todas esas cosas las aprenden los niños mediante el juego. Y quizá lo que a veces no caemos en la cuenta de que es importante que el juego sea libre. Volviendo a lo que comentábamos antes de si realmente hay ahora más niños hiperactivos que antes o hay los mismos y simplemente ya no los aguantamos, pues una vez vi a un experto norteamericano que opinaba que quizá un poco más hiperactivos son ahora, y decía que una de las causas era la falta de juego libre. Decía, antes, cuando los niños jugaban, podían hacer lo que querían sin que nadie los vigilase. Es decir, la educación es obligatoria, los deberes son obligatorios, ayudar en casa y recoger la mesa son obligatorios, y todas esas cosas las tienes que hacer siguiendo unas instrucciones tal como te dicen los demás. Pero el juego era precisamente lo que los niños podían hacer sin la supervisión y sin la intromisión de los adultos. Y cada vez tienen menos oportunidades de jugar libremente. Es decir, el juego libre ha sido sustituido por actividades dirigidas por monitores, por entrenamientos deportivos dirigidos por entrenadores, por juegos reglados, por actividades en las que siempre hay un adulto al cargo diciendo tú siéntate aquí, tú ponte allá, ahora que se levanten estos, ahora que vayan a coger aquello, ahora que vuelvan para aquí. Y entonces comentaba aquel experto la terrible paradoja de que precisamente a aquellos niños que se portan mal en clase muchas veces les castigan sin recreo. Es decir, aquellos niños que demuestran con su comportamiento que necesitan más recreo de los otros son los que menos recreos les permiten y por supuesto cada vez están más nerviosos y más hiperactivos. Y por eso decía que aunque el juego es lo más importante que hacen los niños, es bueno que le sigamos llamando juego, porque cuando los padres dejan de llamarle juego y empiezan a llamarle estimulación precoz o cosas por el estilo, deja de ser juego libre y empieza a convertirse en una actividad reglada y empezamos a tener problemas. ¿Cuál es el rol que ocupa la creatividad, la imaginación, el arte en el crecimiento de los niños? A ver, los niños tienen mucha creatividad si les dejamos crear, es lo que decíamos. El juego libre, el dibujo libre, el hacer las cosas por sí mismos. Si en vez de dejar que los niños cojan un papel y un lápiz y se pongan a dibujar, les decimos ahora haz un cuadrado, ahora haz una casita, ahora haz un árbol, pues harán preciosos cuadrados y preciosas casitas, pero no harán otras cosas porque no les hemos dejado. Si queremos que los niños sean creativos, tenemos por un lado que permitirles crear, que dejar que tengan actividades en las que puedan actuar de forma espontánea. Pero por otro lado también es importante que tenemos que darles una base sobre la cual crear. Y probablemente esto es uno de los fallos de algunas tendencias educativas modernas. Educativas me refiero a las escolares. Es decir, se olvidan los contenidos académicos, se olvida el aprendizaje de hechos, de datos,
y se intenta solamente pues, que el niño sea creativo, que el niño invente, pero claro, la cultura humana se basa en las aportaciones de los miles de generaciones que nos han precedido. Y no recuerdo qué libro comentaba un experto norteamericano que cuando pusieron a un grupo de adolescentes, les dijeron dibujad lo que queráis, la mayoría lo único que dibujaban eran los másters del universo. Es decir, que a lo mejor sabrían dibujar muy bien con estas nuevas tendencias educativas de aprender mucho dibujo, pero como no habían aprendido historia, no habían aprendido literatura, no habían aprendido mitología, no conocían la cultura clásica, ¿qué iban a dibujar? No tenían tema. ¿Cómo se imaginaría un sistema de educación ideal en la amplitud del término, incluyendo a la escuela, la comunidad y la familia? A ver, supongo que puede haber muchos tipos de sistema ideal y que no tiene por qué haber uno y solamente uno. Uno que a mí me gustaría y que creo que estaría bastante bien sería que los niños pudieran estar con sus padres hasta por lo menos los 3 años, que la enseñanza habitual reglada no comenzase pues hasta los 6 o 7 años, que la mayoría de los niños no comieran en la escuela sino en su casa, que pasasen en la escuela menos horas de las que están pasando ahora. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad, no tiene sentido ninguno, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. Y que los niños, en vez de relacionarse con otros niños casi exclusivamente pues, en las aulas y en los patios de las escuelas, pues se pudieran relacionar más en los parques, en las salas de juego, visitando a los vecinos y a los primitos.